Complutense y actualmente... Ya están grabando. Ya vale. están grabando, Elba. Okay. Y actualmente, y por lo que está aquí hablándonos, es porque él es el responsable del Departamento de Oncología de La Roche-Posay, entiendo, una filial, no sé si lo estoy diciendo bien, de L'Oréal. Sí. Pertenece además al grupo de expertos del Ministerio de Educación a través del Instituto INCUAL como experto en estética oncológica. Y además de esto, es conferenciante, es congresista, es divulgador científico. Yo he estado en una de sus charlas y era dirigida a farmacéuticos y, en fin, ya le he dicho que vamos a intentar traerle a la facultad para que dé esa misma charla porque es una charla muy divulgativa, muy divertida, explica los mecanismos de acción de los fármacos pues utilizando juguetes y es mucho más visual que a lo mejor con diapositivas y se disfruta más. Os dejo con David, es un tío guay, así que aprovechadlo. Muchas gracias. Nada, pues, gracias por tu presentación, Juan. Sí, la verdad es que el resumen... Y dale con Juan, que José, por favor, José en adelante siempre. No, tienes cara de Juan. Para mí tienes cara de Juan. Ya José se ha quedado en el olvido. Juan es el otro, es que uno es José, otro Juan y Juan es el otro. Yo José. ¿Sabes? Para no fallar nunca os llamaré JJ y ya está. Es que JJ también es el otro. No me digas. Pues nada, no te preocupes, José, que ya no se me olvida más, ¿vale? Ok, pues nada, voy a compartir la presentación y me decís, por favor, si se ve y así, ¿vale? ¿La veis? Se ve fenomenal. Vale, estupendo, perfecto. Muy bien. Si en algún caso, en algún momento, de verdad, queréis hacerme una pregunta, cortadme en cualquier circunstancia o si no, ya al final, como decía José, pues terminaremos con las preguntas que queráis. Vale, pues os decía, vamos a hablar efectivamente de la industria farmacéutica, de la industria en general. Yo ya os digo que voy a hablar de los departamentos, ya no tanto propios de la industria, sino genéricos que puede tener una empresa y luego los traduciré pues al lenguaje de la industria farmacéutica, en este caso, pues con mi propia experiencia personal. Y como os decía, quería pegar una vuelta de tuerca, en este caso a la presentación, porque vamos a hacerlo de una determinada manera. Con cada departamento de lo que yo hable, voy a hablar en ese mismo departamento pensando en que vosotros sois una empresa, ¿vale? Lo vais a entender bien cuando veis las diapositivas. Bueno, ya me ha presentado José, simplemente es para que lo veáis, pero... fijaros, y aquí ya os voy a dar algunos tips que me gustaría que os quedarais porque os va a venir muy bien, sobre todo cuando estéis buscando trabajo o cualquier otra cosa. Esta página que veis aquí está sacada de una página web que se llama About Me, como veis, arriba a la izquierda, lo veis ahí. Ahora lo de los currículums por email y este tipo de cosas siguen existiendo, pero cada vez se utilizan menos, ya os lo digo, cada vez se utilizan herramientas más digitales y entre otras está esta página web que yo os invito a que entréis. Es una página gratuita en la que podéis, bueno, pues tampoco se pueden poner muchas cosas, poner vuestros hitos más relevantes, podéis poner la foto que más queráis, un resumen de lo que seáis. Ahí veis que yo pongo que soy farmacéutico, que soy project manager también y, bueno, speaker público en diferentes conferencias y congresos similar. Y es como una manera muy profesional de presentaros, ¿vale? Entonces, quedaros con esa página, About Me, about.me, ¿vale? Para que en un momento determinado, si queréis hacer algo un poquito más profesional, ya veis que podéis incluir los logotipos de las redes sociales donde estéis. Yo, por ejemplo, tengo puesto en LinkedIn, Twitter y Instagram y eso lo podéis enviar o podéis utilizarlo tanto en presentaciones como yo acabo de hacer hoy como en cualquier otro currículum que pues que en un momento determinado queráis lanzar a alguien, a una compañía o a un departamento o lo que queráis, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver un poco en genérico cuáles son los departamentos que más, no sé si más importantes, pero lo que normalmente tiene una empresa. Luego ya vamos a ver cuáles para mí los más importantes y el motivo de por qué. Estos son un poco en genérico, ya os digo, cuáles son los departamentos principales de una empresa. Principalmente, obviamente, tiene que haber un director, un CEO, ¿vale? Como llamamos nosotros, que puede ser puede ser un director nacional, puede ser un director mundial. Aquí ya depende de las compañías. L'Oréal, que es la casa a la que pertenezco yo, pues imaginaos, es una multinacional mundial en la que, bueno, pues tenemos un presidente mundial que está con sede en Francia y luego en Madrid hay un director general a nivel de España
para todas las marcas de L'Oréal que, bueno, pues en este caso, más que nada por curiosidad vuestra, que sepáis que son 32 marcas. O sea, como veis, luego dentro de esas 32 marcas hay una en concreto que es donde trabajo yo, que es La Roche-Posay, como bien decía José, que es una marca dermocosmética pues un poco diferente, porque es verdad que está testado para todo tipo de pieles, para las más sensibles, pero enfocado para más cosas. Luego tenemos, por fin, muchos departamentos, lo vamos a ir desgranando los más importantes para que lo veáis, pero bueno, yo quería sobre todo que os quedéis un poco con esta diapositiva, que veáis que hay muchos departamentos, todos se interrelacionan entre sí, todos tienen que tener comunicación muy fluida y esto es algo súper importante en todas las empresas porque como entre los departamentos no haya fluidez y sobre todo haya pérdida de información o no se dé la información suficiente, la cadena genérica de cómo va la empresa obviamente nunca va a ir bien. Entonces, si hay algo que la empresa como tal o las empresas buscan entre los departamentos es esa comunicación totalmente multidireccional en el que se llegue a la máxima gente y con la máxima información para que todo el mundo con esa información sepa qué es lo que tiene que hacer en cada uno de esos departamentos y cómo actuar de la mejor manera posible. Pero como os decía, os adelantaba antes de empezar la presentación, bueno, vamos a ver cuáles son los departamentos claves y ahora entramos en lo siguiente. Los departamentos clave, y vuelvo un poco para atrás para que os recordéis un poco esto, ¿vale? Los departamentos clave para mí dentro de una empresa son los que veis aquí, ¿vale? Marketing y comercial, y ya veis que he puesto marketing no y he puesto más. Es muy difícil entender que la labor del departamento comercial sea muy buena si con el departamento de marketing no hay relación o no hay muy buena relación. Y normalmente en las empresas, ya os digo, no suele ocurrir, es decir, porque ya lo iréis viendo, marketing es como el mundo de las ideas, ¿vale? Es como esas personas que son capaces de pensar a lo grande, a lo bestia, todo tal, y luego el comercial es el que tiene que terrenalizar, valga la redundancia, en el terreno y decir, oye, que lo que estás diciendo es que es irreal, o sea, eso no puede ocurrir o esto es imposible que se venda de esta manera. Digamos que uno es el mundo de las ideas y el otro es el mundo del terreno propiamente dicho, el que terrenalice, el que dice al otro, a ver, tranquilo, cálmate un poquito, a ver cómo podemos terrenalizar esto de la mejor manera posible para que llegue a donde tiene que llegar. Además, son los departamentos que generan principalmente, obviamente, las ventas y los ingresos, que es el motor fundamental de que las empresas funcionen. Y para mí, otros dos departamentos importantes son administración y, obviamente, finanzas y control de gestión. ¿Por qué? Porque van a proporcionar la liquidez, van a controlar los costes, evidentemente, que, bueno, pues que tiene, en este caso, la empresa per se, bien por las materias primas que utilice, bien por los recursos humanos, obviamente, que tienen su salario y tienen un coste, bien por los materiales de oficina, por todos esos costes, pues que se evalúan y luego, por supuesto, pues también miden la rentabilidad de la empresa, ¿vale? Porque al final, por ejemplo, una empresa como L'Oréal, en la que depende de sus accionistas, o los accionistas lo único que buscan, evidentemente, es rentabilidad. Si tú no das rentabilidad, o sea, puedes generar una financiación determinada, puedes tener una serie de ingresos, puedes tener unos costes, pero si al final todo eso se traduce en que lo que gana realmente la empresa es poco o muy poco, el inversor puede dejar de invertir y, bueno, pues buscar otros rincones más satisfactorios para ellos donde puedan buscar una mayor rentabilidad en otras empresas. Por lo tanto, también las empresas tienen que haber un equilibrio entre lo que gastan, entre lo que evidentemente ingresan para conseguir esa rentabilidad que al final no es más que ingreso menos coste, ¿vale? Dicho esto, como os decía, para mí, y creo que es algo que me gustaría transmitiros, tenéis que entenderos vosotros como una empresa propiamente dicha, porque os va a ayudar muchísimo en todo lo que hagáis, en vuestros estudios, en vuestra manera de buscar trabajo, en vuestra pareja, con vuestras relaciones personales, o sea, en general con todo. Y es que si os fijáis, y lo vamos a ir desgranando luego poco a poco en cada diapositiva, todos llevamos una empresa dentro. Tú eres el director general de tu empresa, tú eres tu director de marketing, tú eres tu director comercial porque también haces ventas, aunque a lo mejor no te gusta el mundo de la venta, pero es que te estás vendiendo todos los días. Tú también eres tu director logístico, tú también eres tu director de finanzas y por supuesto que voy a hablar del director de recursos humanos y más de porque todo eso somos nosotros. Si nos entendemos y nos buscamos de alguna manera como una empresa, veréis que con diferentes palancas se hacen cosas súper interesantes y esto luego traducido a cosas que yo puedo hacer en mi propia empresa, bueno, pues funciona francamente bien, porque al final es que parece como si hubieras llegado a una alianza entre la empresa que te trabaja, como puede ser conmigo, con La Roche-Posay, y yo mismo que soy de otra empresa. Formamos un partner y mientras haya win-to-win, pues todo perfecto. Así que vosotros mismos sois
una empresa como tal. Y así lo vamos a ver también en las propias diapos. Vamos a empezar por departamentos, fijaros. Vamos a empezar por uno de los departamentos que os he dicho que para mí es fundamental, que es el departamento de marketing. Marketing se basa un poco, y he querido poner también esa fotografía de Think Outside the Box. ¿Por qué? Porque es un poco eso, piensa fuera de la caja, rompe los límites. Vamos a ver de qué manera podemos desarrollar un plan estratégico pues para implementar un determinado producto en concreto o para llegar a un determinado cliente, y es un poco ese brainstorming que luego que hay que aterrizar, que todo eso evidentemente hay que ser viable porque todo lleva unos costes similar. Entonces, marketing lo que se va a encontrar, o su objetivo es principalmente detectar y resolver los problemas de los clientes. Pero fijaros, no solo detectar y resolver, también innovar. Es decir, y ahí también entra un poco la parte de I+D que luego la veremos. Tenemos que ver exactamente qué es lo que le pasa a mi cliente o cómo funciona mi cliente en el día a día, sobre si tiene algún tipo de problemática, ver qué posibilidades tengo para resolver esos problemas. Eso me tiene que hacer crecer en ventas, evidentemente, y a su vez lo que es el fin de una empresa, que es conseguir un buen nivel de rentabilidad. Es uno de los departamentos más estratégicos que tiene la compañía, ¿vale? También se encarga, por ejemplo, de hacer ese branding, que el branding no es más que el proceso de hacer y construir una marca. Es decir, Apple es Apple porque se ha construido una marca propiamente dicha con una serie de valores que todo el mundo, cuando hablamos de Apple, tenemos muy claro qué significa. Pues para nosotros puede ser innovación, puede ser estética, puede ser calidad de productos, principalmente innovación tecnológica, o sea, una serie de parámetros que eso es hacer branding, ¿vale? Y de hecho también se puede hacer branding personal, o sea, que al final de todo se puede hacer un branding. Por lo tanto, eso también se encarga, en este caso, pues el departamento de marketing. Hace estudios de mercado, que esto es súper, de verdad, es súper chulo, ¿eh? Es coger a los clientes en general, analizarlos y ver cuál es el tipo de cliente ideal para lo que yo quiero presentar a la gente, ¿no? Llevado, por ejemplo, a mi marca, a L'Oréal, o en este caso, a mi marca propiamente dicha, que es la Roche-Posay. Bueno, pues por ejemplo, nuestro lema es somos especialistas en el cuidado de las pieles sensibles. Entonces, yo ya estoy de alguna manera haciendo un tipo de mercado y enfocado a un tipo de cliente. En el fondo, lo que estoy haciendo es para todo el mundo, pero además también para las pieles sensibles. Por lo tanto, tengo que analizar qué está pasando en el mercado, si el mercado inclusive hasta la forma de dirigirnos a este tipo de público es la adecuada. A lo mejor ya no hay que decirle pieles sensibles, hay que decir pieles reactivas. O sea, fijaros hasta en eso, ¿eh? Inclusive también definir cuál es la propuesta de valor de marca, lo que os decía, ¿no? Pues fijaros, como yo mismo, se ha creado un departamento de oncología, pues ¿por qué en esta marca? Pues porque le hemos dado una especial importancia, una relevancia tremenda precisamente a las pieles que más castigadas puede tener, como pues en este caso un paciente, que es precisamente el paciente oncológico. Bueno, pues le damos esa propuesta de valor, decimos por qué llegamos de esa manera, cuáles son los productos más adecuados, por qué en ese sentido son estos y no otros como la competencia, y aquí viene la otra parte. El departamento de marketing lo que hace es un análisis exhaustivo de la competencia, ¿vale? En todo, en cómo comunica con los clientes, en qué mensajes transmite, en qué, inclusive hasta en qué ofertas se puede lanzar a nivel publicitario. Todo eso nos sirve pues para elaborar una estrategia, normalmente se hace anual, luego se va revisando ciclo a ciclo, que pueden ser ciclos de 2 meses o de 3 meses, dependiendo también de la compañía, y que además hay que medir. Apuntaros esta frase: lo que no se mide no existe. Y esto es algo que todas las empresas lo llevamos a rajatabla, ¿eh? Lo que no se mide no vale para nada, entre comillas, o no existe. Si yo puedo hacer una acción, pero no sé la repercusión que ha tenido la acción, imaginaros, si hacemos este webinar, por ejemplo, o esta sesión, y para la empresa es muy importante, pues que llega un número de gente determinado, si yo no tengo un mecanismo que me mida la gente que acaba de entrar, pues a lo mejor he hecho una sesión fenomenal, pero si no sé cuánta gente ha llegado, no ha valido para nada. El resultado, pues será muy bueno, pero no he podido medirlo. Si no lo he medido, es como si no hubiera hecho la acción. Por lo tanto, todo tiene que tener una medida y un seguimiento, ¿vale? Tiene que haber también una estrategia de producto y de precio. Llevado de nuevo al tema de la cosmética, pues por ejemplo, si vamos a lanzar un producto, tenemos que saber exactamente a qué precio lo tenemos que lanzar, mirando qué cuesta hacer ese producto, sabiendo más o menos el margen que quiere tener la compañía y para ver si se puede reducir el coste, si es que es la estrategia, o a lo mejor hay que hacer un aporte extra de valor, pues un packaging más bonito o lo que sea, para intentar llegar a otro tipo de, por ejemplo, de clientes que esa es la demanda. Y todo eso se mira también con el departamento de finanzas y comercial, todo junto, ¿vale? Y también, por supuesto, y lo más
más importante es la estrategia de comunicación. La comunicación, pues, no solo interna, sino, por supuesto, externa. Y es esas campañas de comunicación, bueno, todo lo habéis visto, por ejemplo, como he hablado de Apple, pues, por ejemplo, esos anuncios que hace Apple, que son tan característicos, crear calendarios muy específicos de eventos, bueno, pues de ferias, de congresos, que es a lo que, por ejemplo, nosotros, pues, es un punto súper importante porque es un punto de encuentro con los profesionales, en este caso, en mi caso, de la salud, pues, por ejemplo, oncólogos, enfermería oncológica o radioterapéutica, por decir algunos. Los congresos nos permiten llegar de una manera muy rápida, muy fácil a mucha gente y entre ellos también que te conozcan también de una manera muy rápida y que de alguna manera se quieran involucrar contigo en tu marca porque se lo puedes expresar de otra manera también, ¿vale? Por supuesto, se hacen campañas publicitarias, como os decía, pues en este caso, pues por ejemplo, una marca hermana de la Roche-Posay es Vichy, seguramente conocéis la marca y habéis visto un montón de anuncios de la misma marca, o por ejemplo, de otra división como puede ser Biotherm o como puede ser Lancôme, o sea, bueno, pues muchas de esas anuncios, como veis, desarrollar también las páginas web, las propias de la compañía, en este caso de la Roche-Posay, posicionarlas a nivel SEO, que ya sabéis que es, bueno, el posicionamiento en Google para que cuando alguien busque, por ejemplo, pieles sensibles, pues aparezca tu marca como primera opción. Y, por supuesto, también pues el uso de las redes sociales, que ahora mismo está muy en boga y el que no está en la red social, pues parece que no existe. ¿Sería una buena salida, por ejemplo, para alguien como nosotros, como farmacéuticos que somos? Pues mira, os voy a decir que sí. Y además os lo voy a decir, pero de manera muy fehaciente. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor vosotros mismos no lo estáis planteando, pero es lo que os decía, somos un colectivo muy versátil. Lo que os decía, nos valoramos poco, porque somos, insisto, tenemos un recorrido tremendo, tenemos una visión global no solo de la parte científica, sino una parte también analítica que funciona muy bien, por ejemplo, en este tipo de departamentos. Para que os hagáis una idea, nuestro director de marketing de la Roche-Posay es médico. O sea, fijaros, es médico, podría dedicarse a la medicina, bueno, pues a ver pacientes y tal. Bueno, pues es el director de marketing, por ejemplo, de la Roche-Posay. ¿Y por qué? Pues por eso mismo, pues esas mentes analíticas o similar que nos abren el poder trabajar de muchas maneras y poder adaptarnos muy fácil pues a circunstancias pues que en otra gente con otro tipo de cualidades no podría. Entonces, marketing es un departamento que sería interesante que pudierais explorar. Hay muchos, por ejemplo, muchos puestos. Product Manager, como yo decía, yo soy Product Manager, por ejemplo, de responsable del departamento de oncología, Product Manager del mismo, en el cual os permite pues llevar un proyecto determinado con todo lo que implica, que es presupuesto, que es gente en tu cargo, que es recursos humanos, porque además esa gente tú la tienes también que potenciar, un poco la visión del líder, que todo eso encaje con otros departamentos y que evidentemente no te desvíes del presupuesto, explorar nuevas vías, que se te cierra una puerta que tienes que abrir otras. Un montón de circunstancias. Creo que es un departamento muy chulo. Aquel que esté interesado, yo sí que le sugeriría que hiciera algún tipo de curso específico pues sobre marketing, sobre todo marketing farmacéutico, que de verdad que es muy bonito y creo que tenemos un recorrido en ese departamento de verdad brutal. Parece que el departamento de marketing es más para publicistas y periodistas y cosas de ese estilo. De verdad que no, eso es más comunicación, marketing es otra cosa. Y esto, fijaros, vamos a ir haciendo diapositiva por diapositiva lo que os he dicho. Ahora que ya sabéis un poco cómo es el departamento de marketing, ¿cómo sería vuestro propio departamento de marketing? El vuestro, el de vuestra propia empresa, que sois vosotros. Pues fijaros, vamos a verlo. Vosotros, como director de marketing de vuestra propia persona, tenéis que dar a conocer un producto, como hace el departamento de marketing. Y para hacer un buen marketing vuestro, es importante que los detalles, los pequeños detalles marcan las grandes diferencias. Quedaros con esta frase también. Los pequeños detalles te hacen muy grande, porque es lo que jamás o lo que menos hace la gente. Entonces, tenéis que cuidar muy mucho la indumentaria. No significa que tengáis que poneros traje y corbata. Significa que realmente seáis vosotros. Nadie va a ir a una entrevista de trabajo, que yo sepa, ¿no? En chanclas, para el balón de playa y con el bañador, ¿no? Playero. Eso no lo va a hacer nadie, un poco de lógica. Pero que os reconozcan, que te sintáis vosotros, pero que encajéis dentro de la filosofía de empresa o la empresa donde vayáis a ir, ¿vale? Otra cosa es que yo os he dicho, no os pongáis unas chanclas y evidentemente un bañador y una pelota de playa, pero si realmente, por ejemplo, lo que vais a hacer es una entrevista pues en una empresa que además está localizada en una playa y que se dedica a los productos de surf, pues no lo sé, a lo mejor es una alternativa. La forma de hablar es fundamental.
fundamental. La expresión ya no solo por lo que tiene la indumentaria propiamente dicho, sino el cómo te expresas. Ya no tanto la facilidad de palabras, sino que lo que digas tenga sentido. Hay gente que habla poco, pero cuando habla sienta cátedra. Es perfecto. Hay gente que habla mucho y sin decir nada. Por lo tanto, la forma de hablar, el cómo nos expresamos, el demostrar pasión con todo lo que hacemos, os hace diferentes. Y creedme que en un mundo tan cambiante como esto, cuanto más diferentes seamos, de verdad, más especiales somos para los demás. Pensar por qué vuestra pareja es vuestra pareja, ¿vale? ¿Qué le visteis? ¿Qué tenía? Aparte de que fuera más atractivo o menos atractivo, que sabemos que quizás es lo primero que entra por los ojos. Pero luego nos gusta la manera de hablar, nos gusta, pues, las charlas que tiene, nos gusta, pues, lo bueno que es con la gente, o nos gusta, yo qué sé, cosas que dices, bueno, otra gente también hace, pero no, a mí me gusta eso. Eso es marketing puro, ¿vale? Todo eso nos identifica. Fijaros, lo que yo decía, ser más o menos misterioso. ¿En qué sentido? El generar interés en los demás, en querer conocer más de lo que dicen, en conocer más de cómo eres tú, el conocer más de ti, en general de ti. Ya no sé si de tu vida personal, pero sí el hecho de cómo has llegado a hacer X, oye, ¿cómo has traducido esto aquí? Me decía antes José, por ejemplo, que vivió efectivamente pues, la sesión que dio el otro día, cómo utilizo, por ejemplo, un embudo y una pelota de golf y, bueno, una serie de cosas por explicar unos mecanismos de acción. ¿Cómo llegas a eso? Bueno, pues te genera curiosidad y entonces esa curiosidad pues te lleva a que tú mismo quieras seguir explorando cosas y generar ese interés que es importante para tu propio marketing personal, ya no solo a nivel social, sino por supuesto a nivel laboral y no os voy a decir nada a nivel sentimental, ¿vale? Que sería para hacer otra sesión si me apuráis, ¿vale? De vez en cuando obviamente tendremos que hacer campañas de promoción vuestras personales, sí, hay que hacerlas, pero además, y es un consejo que os doy para todos, por favor, la modestia está sobrevalorada. No seáis modestos. Si sois buenos en algo, decirlo. De verdad. O sea, el que te dice modesto, el que te llama modesto, posiblemente lo que tengas cierta envidia. O sea, la modestia, de verdad, para mí es una palabra que debería desterrarlo del diccionario. Vosotros tenéis una serie de habilidades, unas cualidades, algunos más, otros menos, unos le da mejor en la oratoria, otros le da mucho mejor lo que sea. Bueno, si tú sabes que es así, ¿por qué no lo vas a decir? Si es una realidad, del mismo modo que si tú sabes que tienes cierta carencia o que quizá no eres tan bueno o te gusta desarrollarte o tienes que desarrollar en otra faceta, tampoco os pasa nada por decirlo. Si al final todo eso hay que vivirlo con un equilibrio y eso también es marketing, ¿vale? Tú no puedes decir que tu producto es maravilloso, que es buenísimo, que tal, porque tal, ¿y el resto qué es? ¿Una mierda? No lo es. Posiblemente a lo mejor sea igual de bueno que el tuyo, pero ¿qué le hace especial al tuyo? Pues mira, le hace especial a lo mejor pues que lo esté presentando yo, ¿vale? O Rafa Nadal, por ejemplo, o yo qué sé, o que simplemente la textura de un producto determinado, bueno, pues es más agradecida, aparentemente, a lo mejor a otra persona le gusta a otra, por sobre lo gusto de los colores, ¿vale? Está claro, pero tenemos que, de verdad, empezar a exportar lo que somos nosotros mismos, a cuidar, a ser dueños de lo que hacemos, y eso es nuestro departamento de marketing, que para mí es súper importante, porque eso, cuando lleguéis a una empresa, os va a hacer diferentes, ¿vale? Seguimos con otros departamentos. Vamos con el departamento de finanzas y control de gestión, que para mí es otro de los departamentos, como os decía, claves dentro de lo que es la propia industria, no solo la farmacéutica, pero la propia industria, ¿vale? Y esto que os voy a contar, bueno, pues es típico, me da igual, ¿eh? Pues vale para cualquier industria, insisto, farmacéutica o no. ¿Qué hace el departamento de finanzas? Bueno, pues, y de control de gestión. Pues su objetivo principalmente es eso, conseguir financiación, vías de ingresos para esas necesidades circulantes, ahora os contaré qué es esto, e inversiones para controlar la rentabilidad de la empresa. Es decir, lo voy a traducir al lenguaje de la farmacia, si os parece, ¿vale? Imaginaros que somos dueños de una farmacia y además os voy a poner un caso real, ¿eh? Esto yo hace muchos años pues fui delegado de farmacia trabajando para otra compañía y recuerdo perfectamente una conversación con una farmacéutica que estaba encantada de la vida, estaba súper feliz. Digo, oye, ¿qué te pasa? Tal. Me decía, no, mira, fijaros, he crecido en ventas un 50%, estoy feliz, tal. Digo, muy bien, ¿y cuánto has ganado? Me miró y me dijo, he crecido un 50% en ventas. Y yo dije, ya, oye, que está súper bien, pero ¿cuánto has ganado? Pues un 50%. Pues no, ¿vale? Al final, 50% es lo que aumentó las ventas, ¿vale? ¿Cuánto has ganado? Es cuánto ingresaste y cuánto te costó que hicieras ese ingreso. A lo mejor ella aumentó un 50% sus ventas, pero si resulta que sus gastos aumentaron un 70%, está al borde de la quiebra. Esto es lo que hace el departamento financiero, que haya un líquido circulante, es decir, que tu cash
que tu líquido, tu dinero circulante, tu dinero real, lo que tenemos en una hucha, como digo yo, siempre haya liquidez ahí. Porque si tienes que pagar a proveedores, si tienes que pagar materiales, si tienes que pagar a la gente y no tienes caja, aunque tú hayas vendido un montón y no tengas esa liquidez temprana, estás en quiebra. Por lo tanto, este departamento y control de gestión, de ahí el nombre, va a gestionar los costes de todo tipo, va a gestionar, por supuesto, los presupuestos, en este caso, que se hayan pactado con los directores comerciales y con el director de marketing y con dirección general. ¿Hacen una búsqueda de financiación? Bueno, sí, hay una búsqueda de financiación en el sentido de si hay recursos que, por ejemplo, los gobiernos te dan, como es, oye, pues una prima especial por en este caso, pues a lo mejor por emplear a discapacitados, o simplemente si empleas a mayores de 50 y tantos años, pues también todo eso también, pues el Departamento de Finanzas, pues también lo busca. Como veis, vuelve a salir la medición de objetivos. Lo que no se mide, vuelvo a decirlo muchas veces, lo que no se mide no existe. Por lo tanto, hay que medir qué impacto ha tenido una acción, cuánto ha reportado eso de beneficio y cuánto se ha gastado uno hacer esa acción para ver la rentabilidad y si la rentabilidad es buena, pues poder extrapolarla más adelante a hacer otra serie de cosas. Al final es administrar también los riesgos, ¿vale? Porque no deja de haber un riesgo previo con todo lo que es las finanzas. Tú puedes pensar que bueno, pues que en un momento determinado va a hacer una acción y una acción va a llevar un determinado resultado y resulta que no sale bien. Bueno, pues tienes que valorar y tienes que haber previamente estudiado que eso no podría salir bien o que seguramente no sería bien para minimizar las pérdidas o a ser posible no tenerlas y que el impacto económico que pueda percibir la empresa sea lo menos posible. A nivel nosotros como salidas profesionales, pues hombre, quizá no sea para los que nos preparan evidentemente a la facultad. Aquí, bueno, pues habría que formarse un poco más específicamente, por ejemplo, como en administración y dirección de empresas, hacer un grado o algo parecido, pero insisto, o sea, de verdad que somos unos profesionales súper versátiles. Yo creo que cualquier cosa con la que nos pongamos lo hacemos. Tampoco sé hasta qué punto por nuestra capacidad analítica a lo mejor este departamento sea el que más nos gustaría trabajar, pero oye, hay de todo en la vida, por supuesto que podríamos hacerlo, pero para mí creo que hay otros departamentos que se adecúan mucho más a nuestra propia filosofía y a nuestra propia visión y a lo que nos gustaría a nosotros hacer, pues por eso, porque somos farmacéuticos, ¿verdad? Fijaros, vamos a ver cómo lo traducimos esto con nosotros mismos. Vamos a ser ahora, de nuevo, lo que hemos hecho antes, nuestra propia empresa. Director de finanzas. ¿Qué esto cómo impacta en mí mismo? Bueno, evidentemente tú controlas tus ingresos y tus gastos. Tú tienes tus ingresos bien porque trabajas en un lado o porque, o yo qué sé, porque tus padres te pasan una serie de paga o por lo que sea, y tus gastos, que son los tuyos, los que te gestionas, pues porque cuando sales a la calle a tomarte algo o simplemente porque te pagas unos estudios, lo que te dé la gana. Tú controlas ese flujo de caja. Lo que siempre tienes que tener es algo de caja, ¿vale? Siempre tienes que tener un determinado liquidez por lo que pueda ocurrir en un momento determinado, ¿vale? Y poder adaptarte lo antes posible sin agotar los fondos ante cualquier circunstancia, como ha pasado ahora, por ejemplo, con el COVID. Hay muchas empresas que han tenido que cerrar porque no tenían la liquidez suficiente, iban al día. Y eso no nos ha permitido ser viables, por lo tanto, al final han tenido que cerrar. Buscar vías de financiación de todo tipo, becas, coworking, etc. Cualquier miles de cosas que te puedan asegurar unos ingresos. Y de verdad, esto que diréis, bueno, ¿hasta qué punto esto tiene que ver conmigo y con la empresa? Pues todo. Porque aquel que no actúa así en su vida, ¿por qué iba a hacerlo diferente en una empresa? Pensarlo bien, ¿eh? Pensarlo bien. Si yo no hago esto, no he tenido un modelo en el que yo mismo me he autogestionado, me he autofinanciado, he tenido, pues eso, una liquidez X con mis ingresos y he sido estratégico a la hora de plantearlo, ¿por qué cuando llegue a una empresa voy a hacerlo o no sé si tendré la capacidad de hacerlo? Pero si yo ya he ido ensayando con mi propia empresa, me va a resultar mucho más fácil el cuando llegue realmente a gestionar, pues posiblemente presupuestos muchísimo más grandes, evidentemente, pues lo voy a tener mucho más sencillo, porque ya he ido practicando, ya tengo muy claro cómo tengo que hacer, qué no tengo que hacer, y cuando me surja algún problema, posiblemente, aunque sea en coste más pequeño o en una realidad más pequeña, en nuestro día a día, vas a saber gestionarlo sin ningún tipo de problema. Por eso yo os digo, practicar vosotros mismos siendo vuestra propia empresa y trabajando como si fuerais los directores de cada uno de esos departamentos, ¿vale? Vamos a hablar ahora del departamento de recursos humanos. Esto me va a dar mucha bola, porque una de las cosas, uno de los cargos que pues que he sustentado, por ejemplo, en a lo largo del tiempo y también en mi casa, en L'Oréal, ha sido el de director regional de la red de visita médica. Entonces me ha tocado pues también hacer entrevistas de trabajo a la gente, y yo voy a dar una serie de tips también que creo que os va a venir muy bien en vuestro día a día y que seguramente, bueno, pues ojalá lo pongáis en práctica porque creo que os puede diferenciar muy bien. ¿Qué hace un departamento de recursos humanos? Bueno, pues el objetivo principalmente son varias cosas, pero primero, garantizar, es decir,
que el talento no se vaya. Conservar el grupo humano de trabajo, ¿vale? Y que además todo ese grupo funcione como una maquinaria perfecta, alineado con lo que la empresa dice que tiene que hacer, alineado en los valores y en la cultura empresarial, ¿vale? Esto de la cultura de la empresa se puso muy de moda, y está muy de moda porque es como, estas somos nosotros, así es nuestra manera de trabajar y ya está. Bueno, es una alternativa. Y yo os digo que a día de hoy se va cambiando ese tipo de pensamiento. Ahora lo veréis cuando hablemos un poco más de nosotros mismos como de nuestro propio Departamento de Recursos Humanos, pero ese paradigma está cambiando. ¿Qué hace el Departamento de Recursos Humanos? Pues fijaros, toda la gestión administrativa y laboral, es decir, toda la gestión de contratos, todos los, pues en ese caso, todas las negociaciones con los sindicatos a través de, pues la futura, todos los beneficios sociales, por ejemplo, que puede tener un empleado, como puede ser el coche de empresa, como pueden ser incentivos, como pueden ser vacaciones. Todo eso se gestiona a través del Departamento de Recursos Humanos. También, obviamente, el reclutamiento y la selección, es decir, pues el atraer talento a la compañía que aporte mucho más de lo que ahora mismo pues, puede haber la empresa. Por supuesto, ese reclutamiento puede ser externo o puede ser interno, ¿vale? Por ejemplo, en L'Oréal se fomenta muchísimo el cambio de puesto dentro de divisiones diferentes. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar en la Roche-Posay, mañana me pueden hacer, pues yo qué sé, director de marketing de Lancôme, ¿vale? Cambias de división, cambias de todo, pero la filosofía de la empresa se mantiene. Por supuesto, la evaluación de desempeño, es decir, lo que os decía, lo que no se mide no vale para nada. Entonces, tienen que valorar tu trabajo. Entonces, para eso tienen que describir cuál es tu puesto, cuáles son las funciones de tu puesto, cuál es exactamente hacia dónde quieren que vayas tu puesto, y todo eso luego se traduce en una serie de parámetros que te sirven para cada fin de año evaluarte y, pues tener más o menos incentivos o una mayor o menor subida de sueldo. También, por supuesto, obviamente, la retribución económica va de la mano del Departamento de Recursos Humanos, que son los que tienen la potestad para poder hacer y deshacer, ¿vale? Y nosotros somos también los directores de nuestros propios recursos humanos. Y aquí, de verdad, ojalá que esto que os diga pues os pueda ayudar mucho para el futuro que viene, porque ya digo que es verdad que cada vez hay más competitividad, pero de verdad la diferencia siempre he vendido. La diferencia, el ser diferente en el buen sentido, siempre hace que en la memoria de la gente se quede. Y con el trabajo pasa exactamente igual. Cuando vas a una entrevista de trabajo, planteárosla en que es el punto más álgido en el que en algún momento en tu vida vas a tener que venderte tú. Y no hay mejor producto que no una marca o una empresa tal, sino tú mismo. Tú eres el único empleado de ti, tú eres el mejor valor que tienes, tú eres el mejor producto que hay. Por lo tanto, tenéis que hacer un ejercicio previo de, primero, trataros bien, en todos los sentidos, trataros bien, escucharos, parar un segundo, escucharos, daros feedback. Es una gilipollez, a lo mejor pensáis, ¿cómo me voy a dar feedback a mí mismo? Pues no, de verdad, o sea, cuando tú te paras y te paras a escuchar, plantéate en una situación determinada cómo has actuado y si lo volverías a hacer, ¿vale? Si realmente hubieras hecho lo mismo y qué te hubiera llevado a hacerlo de otra manera. En este caso, yo pongo aumentándote el sueldo cuando puedas. Lo que quiero decir es que aumenten los ingresos en la medida de lo posible cuando puedas, en la mejor manera posible, y siempre trata de tener un plan B, ¿vale? Tienes que tener un plan B siempre, para todo, pero especialmente con este tipo de cosas, ¿vale? Ten la capacidad de manejar conflictos, sobre todo los tuyos internos, porque la empresa, tu empresa, debe seguir. Y si lo traducimos a una empresa real, también. Los conflictos bloquean la maquinaria y no impiden avanzar realmente al objetivo que se ha planteado pues, el director general con toda la compañía. Por lo tanto, los conflictos internos hay que pensar a manejarlo, ¿vale? Entonces, pensaros una cosa. Si estáis planteándoos, como yo os digo, poneros en la piel de que sois una empresa, pensar en algo muy simple. ¿Tú te contratarías a ti mismo? ¿Dependerías de ti, tal cual eres? Sabiendo cómo eres, sabiendo, la capacidad que tienes, ¿tú te contratarías a ti? Preguntaros. La respuesta es perfectamente válida. Puede ser sí o puede ser no, porque puede ser un sí teniendo muy claro en dónde te ves y en lo que te gustaría hacer o cómo lo harías. Puede ser un no también porque quizá no tengas claro exactamente en dónde te contratarías. Y eso también es importante, pero es un ejercicio que tenéis que hacer para cuando vayáis a la calle, a la realidad, a las empresas reales. Si tenéis este ejercicio hecho, la verdad que las entrevistas son súper fáciles. Sois vosotros mismos, no os intentáis ser nadie diferente, ni hagáis mucho caso de, pues yo fui a la entrevista no sé qué y me funcionó tal. Sí, vale, hacer el caso justo, pero ser vosotros. Si es que de verdad que no tiene más historia esto. Es la venta más importante de vuestra vida. Ser diferentes. Por favor, sorprender.
No repitáis las coletillas que se aprenden en esos cursos de búsqueda de empleo o lo que te ha dicho el compañero o a mí me va muy bien esto. Y te os lo dice alguien que yo digo que ha hecho, por este caso, entrevistas, unas cuantas. La típica pregunta de ¿y por qué te tengo que contratar a ti? Mirar, los que nos dedicamos a veces o los que nos seguimos dedicando a hacer entrevistas, el de porque le pongo mucho empeño, porque me encantan los retos, porque está muy manido. Está muy manido. A mí eso no me sirve para diferenciar de otra persona que sé que va a venir y me va a decir lo mismo, lo del reto, lo de me encantan los retos. Es que soy una persona muy exigente y entonces como me exijo mucho, pues creo que tal y quizás ese es uno de mis defectos. De verdad, no seáis tontos. Ser diferentes, sorprender. Fijaros, a veces lo que se busca muchas veces en las empresas son que seáis buenas personas. O sea, ya no se está buscando tanto el máster, ni está, no, sino que seáis buenas personas. Si en vez de empezar a decir yo soy muy exigente, a lo mejor, pues mire, si estuviera mi madre aquí diría de mí esto. Hostias, te quedas como, coño. O mis amigos, por ejemplo, podrían decir de mí esto. Por ejemplo, y dejar de verdad de las coletillas que normalmente están muy manidas y cansa un poco de escucharlo, ¿vale? Contar cosas que no estén en el currículum vitae. Es decir, en vuestro currículum vitae ya está lo que queréis poner, ya lo he visto. Seguramente habrá, también depende del entrevistador, habrá entrevistadores que os digan o repasen el currículum. ¿Para qué lo vamos a repasar? Salvo que tengas algo que no entiendas o que quieras una aclaración. Pero a mí me interesa, sobre todo a los que buscamos cosas diferentes, no me interesa tanto si acabaste la licenciatura hace 5 años, lo acabaste en 3. Me interesa quién es José como persona. ¿Qué es José? ¿Cómo es? ¿Cómo es en su día a día? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué hobbies tiene? ¿Por qué se está formando tal? ¿Por qué farmacia? ¿Qué te llevó a estudiar farmacia? ¿Qué tiene farmacia que no tenga estas carreras? ¿Y esto cómo lo aplicarías aquí? Ese tipo de cosas, ¿vale? Eso es lo que tenéis que contar siempre y cuando, hombre, el entrevistador os deje llevar también la entrevista por ese lado, ¿vale? Como os decía, las empresas están cambiando. De verdad que lo que buscamos son buenas personas, buena gente, que sea capaz de dar lo mejor de sí mismo, pero que realmente sea gente que sea capaz de hacer equipo, que no haya malicia en ellos, que sean versátiles. Y aquí os vuelvo a decir, chicos, que de verdad, que tenemos una profesión espectacular, que es precisamente la nuestra súper versátil. Vosotros sois súper versátiles. Yo he trabajado en Telefónica de ejecutivo de grandes cuentas. Y a mí cada año me decían los recursos humanos, ¿qué haces aquí? Digo, decídmelo vosotros que me fichasteis, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene una mente analítica, la tenemos y nos podemos adaptar, no pasa nada, ¿vale? Trabajar en equipo es fundamental. Y además, otra cosa, fijaros, no buscamos los mismos perfiles de la gente que ya tenemos fichada. Buscamos perfiles diferentes, porque para buscar perfiles de gente que ya tenemos fichada, los tenemos dentro. Lo que buscamos es gente que sea capaz de hacer cosas diferentes. Diferentes, que aporten ideas diferentes, que sean capaces de romper pues una cotidianidad que a lo mejor se ha instalado en nuestra casa. Y eso, de verdad, que os va a llevar al éxito. Hacer siempre preguntas, ¿vale? No, cuando terminéis una entrevista, ¿tenéis alguna pregunta? No, está todo claro. Preguntar, no preguntéis cosas como, sí, ¿qué hora es? Entendedme, hacer alguna pregunta con chicha, que muestre interés por el puesto. Oye, me habéis contado que el puesto de Product Manager, va en esta línea y similar. Por ejemplo, ¿qué producto tenéis pensado lanzar en breve o a qué público va dirigido? Para entender un poco cómo se va a mover el negocio. O dentro de las últimas perfiles, por ejemplo, de los últimos lanzamientos que habéis realizado, ¿cuáles son los que más han impactado y por qué? O sea, algo que realmente muestre interés en lo que os habéis preparado la entrevista. Por ejemplo, os voy a dar un caso verídico. A mí me vino, estábamos buscando un visitador médico y mientras hacía la entrevista, a los 2 minutos me mira el chico y dice, oye, perdona, ¿me estás hablando de cosmética? Digo, sí. Me dice, pero yo es que venía a una entrevista de Roche. Digo, amigo, que te has confundido de empresa, ¿no? Que venías, te has metido en la Roche-Posay o creías que la entrevista era para Roche y era para la Roche-Posay. O sea, que eso queda fatal, ¿vale? Queda mal. Por lo tanto, por favor, preparaos todo. Buscar toda la info de la empresa y si sabéis para qué departamento es, pues que quede muy claro qué podríais aportar vosotros de diferente, vuelvo a decir, en ese departamento. Quitaros la coletilla de aportaría trabajo, aportaría energía, aportaría ganas, se sobreentiende.
ser creativos, que lo sois, ¿vale? Vamos con el siguiente departamento, ¿vale? Vamos con el departamento de I+D. I+D es muy importante, ¿vale? Es un departamento de investigación y desarrollo, ¿vale? Su objetivo consiste en estar en constante proceso de innovación y de mejora de cualquier área de la empresa. No tienen por qué ser solo de productos, sino puede ser de procesos internos de la empresa. Entonces, identifican oportunidades. Imaginaros, por ejemplo, en mi propia empresa, pues utilizábamos por ejemplo, un programa que nos servía pues para los delegados grabar una serie de pedidos y similar, pero no eran capaces de transmitirlo, por ejemplo, a los canales mayoristas para que sirviera el propio mayorista, para que os hagáis una idea. Bueno, pues I+D, el departamento I+D identificó una serie de oportunidades para mejorar esa plataforma y que el delegado pues pudiera grabar más rápido sus pedidos y además poder tener mucha más actividad porque los pedidos podían llegar a muchos más canales. Por lo tanto, ya veis que no tiene por qué ser solo producto. Planificar, o mejor dicho, crear una cultura innovadora. Eso es muy importante también, ¿vale? En un mundo tan cambiante, el hecho de que los procesos siempre sean iguales o los productos siempre sean los mismos o que todo este tipo de cosas, pues lleva a la monotonía, lleva al relajar y sobre todo lleva al final a que no seas tan productivo como tienes que serlo, como la empresa desea, ¿no? Generar nuevas ideas y proyectos, desarrollarlos, llevarlos a cabo, ¿vale? Que a veces cuesta mucho porque también tienes que, bueno, pues contar con los costes, hasta qué punto resultaría, todo eso, bueno, pues que lleva un proceso muy importante, la gestión del presupuesto, lo que os decía, cuánto me va a costar ese desarrollo, cuánto voy a ingresar por hacerlo o cuánto voy a dejar de perder, si es en este caso, pues la filosofía de lo que queremos. Y luego también son los encargados de transformar digitalmente la empresa en el sentido de trabajar pues, con herramientas tecnológicas, seleccionar y formar personas para que ese cambio transformacional también se lleve a cabo. Imaginaros, por ejemplo, con todo este COVID-19, todos nuestros delegados visitaban, por ejemplo, los delegados de visita médica eran visita presencial lo que hacían. Teníamos un plan a 3 años para que fueran delegados híbridos, que presentaran en presencial y a través del ordenador haciendo visitas remotas. Bueno, pues hemos tenido que adelantar lo que teníamos que hacer en un plan de 3 años en 2 meses. Y todo esto ha sido gracias también a I+D, pues implantando nuevos sistemas telemáticos, nuevas formas de trabajar, formando a los delegados, en este caso, en cómo se tiene que hacer una visita remota. Todo muy interesante, de verdad, pero todo, pues como veis, a la velocidad de crucero, que es la capacidad de adaptación que tiene que tener la empresa y la gente, ¿vale? Y vosotros, como director de I+D, en vuestra propia empresa, ¿esto cómo se traduce? Bueno, pues fijaros, olvidaros de la frase de yo soy así para cualquier cosa. Para vuestra pareja, para vuestro trabajo, muchas veces en las que, pues yo tengo esta manera de hacerlo y es lo que tal. Eso no invita nunca a cambios. Y además siempre confronta. Y no hay ninguna necesidad de confrontar. Podemos, si quieres, dialogar, pero no confrontar. Confrontar de verdad que nunca lleva a nada. No es la filosofía adecuada. Es importante que deis ese paso más en conoceros y conocer a los demás y utilizar las experiencias que estáis viendo en ellos para pues, desarrollarla y crear vosotros vuestro propio proyecto y exponerla cuando sea oportuno. Fijaros, para que veáis. Es un ejemplo muy claro. Observar, por ejemplo, cómo compra un hombre en Carrefour, por imaginaros. Los hombres y las mujeres compramos de manera diferente y en función de donde estemos también. Si vais por un Carrefour, veréis que normalmente, yo sé que es un estereotipo, pero fijaros, normalmente ella va con el carro, o mejor dicho, ella va adelante y el hombre va con el carro detrás, ella va mirando las ofertas similar y, bueno, nosotros vamos a nuestra bola, como digo yo. Llega un momento que pasas por la sección de parafarmacia y de repente, pum, ves una espuma de afeitar, se te ilumina la bombilla y de uy, la espuma. Y lo único que haces es este gesto. Bueno, no me estáis viendo. El gesto de empujar la espuma y adentro del carro. Esto nos tiene que hacer pensar de este I+D, decir, anda, pues si el hombre compra de esta manera, evidentemente tengo que buscar estrategias diferentes para que llegar de esta forma y ver cómo puedo hacer crecer más, ¿vale? O simplemente, fijaros, llevado traducido también al canal farmacia. ¿Os habéis pensado, vosotros que sois también clientes de farmacia, obviamente, ¿no? ¿Habéis pensado cómo compra un cliente vuestra farmacia? ¿O qué hace mientras esperan en el mostrador? Fijaros, os voy a dar un dato. Normalmente, y no me vais a ver, pero lo voy a contar, normalmente cuando hay una cola en el mostrador, lo que estamos haciendo es, la mayoría de nosotros, si no estamos mirando alrededor, es con el teléfono móvil mandando un WhatsApp o estamos en internet y tal mientras guardamos la cola para esperar. ¿Verdad que sí? Vale, en ese intervalo de tiempo, mientras yo estoy mirando el teléfono, mi vista no está en las ofertas o en lo que tengo al lado que tenga la farmacia similar, está mirando al suelo. Yo les decía a las farmacias, demonios, ¿por qué no ponéis las ofertas en el suelo mientras espero? Si es que aunque no quiera las voy a ver. Eso es innovar, eso es I+D. David, sí. Perdona que te corte, que tenemos una charla a las 7, Vale. entonces, más que nada por organizar turno de preguntas y tal, 2 por si te minutos. queda mucho, pues para organizar. Nada, ¿Vale? 2 minutos. Gracias. 2-3 minutos, gracias, gracias. Nada, tío. Vale.
Vamos con el departamento de logística. El departamento de logística, pues, es el que se encarga de la elaboración de los productos y servicios, sobre todo a mayor calidad a nivel posible, gestiona toda la logística empresarial, hace el control de expediciones, muy importante, ve la trazabilidad de los productos por si acaso hubiera algún problema o a veces exportaciones ilegales para saber a dónde ha ido esos productos y traducido un poco a nosotros, pues, como veis, nosotros pues también necesitamos abastecernos de nuestras propias historias, hay que ser observadores para, como os decía, para ver qué compran pues también los demás. Si tenemos a gente que realmente no nos está aportando logísticamente en el sentido de, pues no me llena, pues no realmente, pues más que aportarme me desaporta, pues tenemos que buscar gente que realmente logísticamente, como decían, pues nos aporte, por ejemplo, el sentido del humor, que vea el positivo, la positividad, y si no, pues tenemos que cambiar de proveedores como hace pues una empresa logística. Nos quedan dos puntos nada más. El departamento comercial, que es súper importante, son los encargados, los que están enfocados en conseguir los objetivos de ventas. Ellos hacen el presupuesto de ventas, son los que fijan los precios, también en combinación con finanzas y contabilidad. Hacen la captación y la fidelización de los nuevos clientes o de los clientes antiguos para fidelizarlos, que es muy importante, y sobre todo pues ejecutan las campañas que desde marketing se hayan pactado. A nivel nuestro, pues ahora coger todo esto y venderlo, ¿vale? El primer comprador debe ser tú. ¿Tú te comprarías a ti mismo? Si la respuesta es sí, pues estarás muy cerca de estar en el momento ideal para poder hacer cualquier cosa, ¿vale? Aprovechar cualquier momento para mejorar lo que hacéis y para ser creativos. Fijaros, los grandes desarrollos de la civilización se han dado cuando había que ser creativos. Llevar agua donde no la había, por ejemplo, con el tema de los acueductos, los romanos, descifrar el código Enigma cuando no había otra manera para acabar la guerra, o el propio COVID-19, ¿vale? Hay muchas maneras. Yo siempre tengo una frase que me gusta mucho, la aprendí hace muchos años, y es que de la necesidad a la inventiva o a la imaginación solo está la letra A y la y el artículo la, no hay más, ¿vale? De la necesidad a la inventiva solo está la letra A y el artículo la. El resto es todo lo que nosotros queramos poner. Y ya para finalizar, tenéis que ser vuestro propio director general, ¿vale? Que son el que define la cultura y la imagen corporativa de la empresa, define el modelo de negocio, son los que toman las decisiones, pero para mí lo más importante, y quedaros con esta palabra, son los que tienen la visión. La visión no es algo etéreo, la visión es una filosofía como la que tuvo pues, Steve Jobs, por ejemplo, cuando lanzó Apple. Él tenía claro cuál era el objetivo, tenía muy claro qué es lo que quería hacer, empapó a toda la compañía de su visión. Todo el mundo remó al mismo lado porque entendió lo que había que hacer y sobre todo porque compró esa visión. Eso es muy importante en un líder. Por lo tanto, nos toca ser para nosotros mismos nuestro propio CEO. Y en ese sentido es sentaros, parar, mirar vuestro departamento, verán en qué situación está y mejorarlo a medida posible porque eso os va a ayudar muchísimo. Termino ya poniendo bueno, mis cuentas, en este caso las cuentas del departamento de oncología, @Oncodermo, y el Twitter @Oncodermo, mi email personal por si alguien quiere pues preguntarme algo de lo que sea, en este caso de esta charla, o si tiene que ver relacionada con la oncología, pues también. Un placer de verdad haber estado con vosotros. Voy a dejar de compartir para que me veáis. Vamos a ver, ahora creo que sí que me vais a poder ver. Sí, te vemos. Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias, David, por esta gran charla que nos has dado, porque a mí me ha servido muchísimo para aclarar muchísimas dudas. Me alegro. Pero igual a la gente le surge alguna duda, entonces vamos a dar paso a las preguntas que podéis escribir en el chat y yo te las voy contando, las vas leyendo, como veas. Perfecto. Entonces, hasta que aparezca alguna pregunta, yo tengo algunas mías que he ido apuntando. Muy bien. Así un poco generales, ¿no? Que me llama la atención que decías que los farmacéuticos valemos para muchos ámbitos, y es verdad. Sí. Pero realmente la carrera, nosotros recién salidos de la carrera, ¿podemos entrar en estos departamentos, por ejemplo? ¿Necesitamos una formación? Buena pregunta. Es una buena pregunta, te lo digo de verdad. La respuesta es sí. La respuesta es que lo tenéis que creer, ¿vale? El hecho de no tener una experiencia en una empresa no significa que tengas las capacidades para ello, porque lo que tienes es capacidad de aprendizaje. Y eso se valora mucho más que a lo mejor tener una determinada experiencia que te ha marcado una serie de hábitos que es más difícil que luego encajes con una filosofía empresarial. Entonces, yo te diría que en este sentido seas muy selectivo con aquellas empresas en las que te gustaría trabajar, tener más o menos claro en qué tipo de departamento te gustaría trabajar. ¿Por qué? Pues porque también os digo, no hace falta llegar a la meta desde el minuto 1.
Se puede llegar a la meta por la línea más recta o a veces haciendo un camino más sinuoso. Es decir, yo, por ejemplo, tenía muy claro cuando acabé la carrera, aun haciendo las prácticas tuteladas, que no me gustaría trabajar toda mi vida en una oficina de farmacia. ¿Por qué? Porque me encontraba encajado, me encontraba encajonado, me parecía que estaba entre cuatro paredes, que no significa que el resto no sea así. O sea, me parece súper lícito, creo que es un trabajazo, pero en mi caso no iba con mi filosofía. Por lo tanto, tenía muy claro que acabaría trabajando en una empresa, posiblemente, pues, de lo que, en este caso, pues del departamento comercial, que es prácticamente donde he desarrollado pues toda mi área laboral, llevando equipos, que es algo que siempre me ha gustado, y formándome en aquellas cosas puntuales que yo creo que me hacían mejor. Por lo tanto, a tu pregunta es que sí, pero os lo tenéis que creer. Os lo tenéis que creer, ¿eh? O sea, de hecho, el trabajo este previo de, como os decía, plantearos que sois una empresa y lo que vais es a otra empresa a hacer una simbiosis y ver cómo entre los departamentos de cada empresa podéis encajar conmigo y yo contigo. Entonces, es una manera muy de verdad, muy gráfica y muy chula de que en una tarde os lo planteéis, que veáis esos departamentos que sois vosotros mismos para ver qué carencia tenéis y poder fomentarla a nivel formativo, ¿vale? En camino con esta pregunta y esta respuesta, pregunta Luis que cuál es la mejor manera de entrar a una empresa, que supongo que es, pues eso, la formación que necesitamos más, cómo nos vendemos nosotros a la empresa, ¿no? Correcto. Vale. Son las dos cosas. Mira, ¿cómo se llama Luis la persona que ha preguntado? Sí. Luis, te respondo, Luis. Mira, ¿cómo se entra a una empresa? He repetido mucho la palabra sé diferente. Siendo diferente. Haz cosas que otros no hagan. Por ejemplo, tú quieres entrar en, no sé, L'Oréal, coge LinkedIn, busca gente que tal y le mandas un privado y le dices exactamente por qué te gustaría entrar en L'Oréal. No sé si funcionará o no, pero desde luego a la persona que le hayas hecho, si lo haces con estilo, le llega. ¿Por qué? Porque normalmente nadie lo hace. Nadie. Lo que no hacen los demás es lo que te hace diferente, ¿vale? Y es lo que te marca el resto de que te haga más caso o menos caso. Entonces, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Y esto vale también para las farmacias. En general, para el negocio de la farmacia. Hay muchas farmacias que dicen, es que yo vendo menos que otras, es que este vende más caro, es que tal. Eso es un error. Entrar en eso de verdad que es un error. Es que hace el resto que no hago yo. ¿Por qué se vende más y no? Y olvidaros del precio. El precio es algo que se puede hacer. Lo bajas y ya está. Se acabó. Es un error. Mirar exactamente qué es lo que podéis hacer. Y aquí, perdonadme que haga otra vez un inciso con esto, confundimos muy mucho, espero que vosotros no, nuevas generaciones, lo que es vender con hacer atención farmacéutica. Se nos ha ido la pinza con esto, la venta llega del consejo, no al revés. Olvidaros si habéis hecho cursos de ventas diciendo que cuando entra un paciente por la puerta a la farmacia es una oportunidad de vender. Es mentira. Es una oportunidad de dar un consejo, que es para lo que estamos. Y del consejo llega la venta. Y eso es lo que nos hace ser mejores profesionales. De verdad, se nos ha olvidado eso. Al menos a la farmacia de calle. Cuando retomamos la atención es cuando realmente la gente vuelve a la farmacia. Muy bien. Creo que nos va a dar tiempo para un par de preguntas más como máximo. De todas formas, ¿puedes poner de nuevo tu mail por si alguna pregunta no queda respondida? Yo me lo apunto y la gente que no se le haya podido apuntar, yo les dejo el mail. Vamos a ver. Voy a abrir la presen porque la había cerrado. Un segundito. Vamos a ver. Lo vuelvo a poner. Oh, se ha abierto otra. Vale, lo pongo así. Lo voy a dar a compartir. No sé si le había dado ya a compartir previamente. No. Ahí. Ahora sí. Ahora sí lo veis, ¿verdad? Vale, sí. Vale. En la diapositiva de tu mail. Mientras tanto, voy haciendo la última pregunta. Vale. Ok. Que es de Gema, que dice que ¿cómo de importante crees que puede llegar a ser un doctorado en la industria farmacéutica? Que sí es importante para ascender una vez tienes experiencia. Vale, pues, ¿cómo se llama la persona que ha hecho la pregunta? Perdóname. Gema. Gema, te respondo. Mira, depende para lo que depende para lo que quieras entrar en la empresa. Si lo que quieres es, por ejemplo, entrar en la parte de investigación en laboratorio, te digo que, por supuesto, el doctorado es fundamental. Si lo que quieres es trabajar primero en la industria y luego ya veremos a ver dónde nos lleva, como digo yo, bueno, pues la vida. Imagínate, pues, que el departamento comercial, departamento de marketing, departamento de comunicación científica. El tener o no el doctorado, de luego, ya no es tan importante. Una de nuestras directoras científica, por ejemplo, nuestra directora científica no es doctora en farmacia, es una crack, ¿vale? Es una crack, se llama Leonor Prieto, es una tía con una sapiencia y vamos, increíble. Tiene máster
máster, por ejemplo, en dermocosmética, tiene un máster en maquillaje terapéutico, tiene un montón de historias, pero, por ejemplo, no es doctora. Entonces, depende. Si realmente tu idea es enfocarte por el lado de la investigación, por ejemplo, farmacéutica, te diría que sí. Si es para otro tipo de departamento, yo me formaría en otra cosa. No le daría tanta importancia al doctorado, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias, David. ¿Puedes bajar un poquito la diapositiva para que se vea el mail? Ah, Ya, la que no acabo se de veía muy guardar. bien el mail Espera, voy a ello otra vez. y te voy despidiendo. A ver. Me dicen que puedo leer una preguntita más. Vale. El email, de todas maneras, lo voy a decir de viva voz también. Es david.gardunoblanco, todo seguido, @loreal.com. david.gardunoblanco @loreal.com. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, David. Nos da tiempo para Nada. una preguntita más Venga, rápida. vamos allá. La pregunta de Nina, que si conoces algún curso de marketing farmacéutico que recomiendes. Yo, antes que nada, debo decir que el CSIF tiene muy buenos másters, sobre todo uno de marketing farmacéutico en el que estoy yo muy interesado, sobre marketing farmacéutico y dirección de la empresa farmacéutica. Pues si tú conoces algunos, adelante. Pues mira, me encanta que hayas hecho tú este inciso porque es el que iba a recomendar yo. O sea que, Es el que voy a hacer yo este año, si todo sale pues bien. os lo aconsejo, de verdad. Es un máster que para farmacéutico muy bueno. Lleva muchos años haciendo este tipo de curso y de verdad que creo que forma de manera muy práctica y muy global para lo que estamos hablando del marketing farmacéutico, que sea que perfecto la recomendación que has dado porque es la que iba a hacer yo, así que fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, David, por Nada. esta charla, de verdad, ¿eh? Un placer, de verdad, haber compartido con vosotros este tiempo. De verdad que me tenéis para lo que queráis. Cualquier consulta que queráis hacerme, insisto, de lo que sea a nivel de la industria o cualquier otra cosa más personal, sobre todo si tiene que ver también con la oncología, pues, como decía José, si queréis más adelante, cuando el COVID acabe, pues me encantaría pues tener esa charla con vosotros, ya os digo, sobre todo de pues, terapias oncológicas, que ojalá pues también sea de vuestro interés, ¿vale? Así que un placer, de verdad. Un placer. Y de verdad, orgullo de farmacéuticos. Os lo Sí, digo en serio. Mucho orgullo. sí. De verdad. Aquí dejando huella. Claro que sí, chicos. Pues que tengáis... Aprovecho para decir que quien no se haya quedado con el mail, que me escriba y yo organizo todo, ¿vale? Estupendo. Pues muchísimas Pues gracias, David. gracias a todos, que tengáis muy buena tarde y gracias por aguantar esta hora de un sábado, Igualmente. un viernes. No, a ti. Muchas gracias, Chao. David. Pues nada, Venga, cuidaros mucho, de verdad. Un abrazo. un abrazo. Hasta luego, David. Chao, chao, hasta luego, chicos. Chao. Adiós. Hola, Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, aquí andamos. Vamos a esperar si quieres unos minutos, que como acaba de terminar la anterior charla. Sí, que le demos tiempo a la gente a hacer un break. Eso. A la gente no se le da. Cosas que pensaba que están